No me pueden hablar, pero vamos a alargar. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, prenden el audio y me preguntan si no se escucha bien. Bien, vamos a hablar un poquito. Hay un micrófono por allí. ¿Me pueden cerrar? Hola, ¿me escuchan? Bien, muchas gracias, Hernán. Vamos a comenzar con lo que es un poquito de lo que es la medicina ortopédica ciliax, lo que es la introducción, lo vamos a hacer bien rápido, tenemos solo 30 minutos. Bien, así que bueno, estén bien atentos y vamos a hablar de lo que es un poquito ciliax y un poco de lo que es el concepto, preconcepto que se tiene acerca de lo que es ciliax. Bien. ¿Qué es la medicina ortopédica ciliax? Es un sistema integral de evaluación, diagnóstico y tratamiento basado en el razonamiento clínico. Hay un audio micrófono prendido por ahí, si lo pueden apagar, por favor. Bien. ¿Qué es el razonamiento clínico? De eso vamos a hablar básicamente. Se habla mucho de razonamiento clínico. Le voy a dar bien el concepto de lo que es CIRIAC, razonamiento clínico, y ver que CIRIAC no es solamente masaje o fricción transversa profunda, como por allí se piensa. ¿Qué decía CIRIAC acerca del razonamiento clínico? La instancia en la cual el terapeuta trata de descubrir la verdad oculta detrás de cada lesión. Esto, nosotros tenemos una lesión, el paciente tiene una lesión, y el tema es saber qué es lo que tiene, qué es aquello que le está causando su problema, y nosotros como terapeuta tratamos de descubrir eso que se encuentra en teoría a la vista, pero en realidad está oculto. Muchas veces el diagnóstico no es fácil, ¿m? Muchas veces es difícil llegar al diagnóstico, y por ahí nuestro tratamiento no funciona. Y quizá no porque la técnica sea mala, o porque, qué sé yo, le estoy aplicando mal el medio físico o el medio terapéutico específico que apliquemos, sino porque quizás el diagnóstico sea el incorrecto, o en todo caso no tengamos un diagnóstico correcto. ¿Bien? Ese diagnóstico sería esa verdad que se oculta muchas veces y en la cual por ahí radica el déficit o la terapéutica nuestra, el paciente no mejora. Entonces veamos, el razonamiento clínico es, como lo indica en la imagen esta, es como armar un rompecabezas. ¿Mm? Nosotros tenemos todas las piezas del rompecabezas en nuestra cabeza, como está en la imagen, y la idea es que nosotros, mediante razonamiento, le demos, digamos, a esas piezas cierto sentido para obtener nuestro objetivo, que es obtener específicamente el diagnóstico. Ahora, ¿qué tipo de diagnósticos nosotros vemos? Y básicamente son diagnósticos clínicos ortopédicos. ¿Sí? Diagnósticos clínicos ortopédicos. Eh, Todos debemos o deberíamos hacer el intento de tratar a nuestro paciente con un diagnóstico clínico ortopédico correcto, más allá de la técnica que utilicemos. Bueno, trabajar con un diagnóstico. ¿Y a qué me refiero clínico ortopédico? El paciente tiene, hay un audio prendido por allí, si lo pueden apagar, please. La idea es que trabajemos, como le decía, con un diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente tiene una tiene, por ejemplo, una bursitis, si tiene una hernia de disco, si, cualquiera de los miles de posibilidades diagnósticos ortopédicos que pueden tener. ¿Bien? ¿Cuál es la filosofía nuestra? Con el diagnóstico correcto, atacar, o sea, tratar específicamente ese diagnóstico. ¿Mm? Y luego, bueno, mediante la técnica específica, como les digo, podemos utilizar cualquier técnica, lo cual sea lógicamente plausible para ese diagnóstico, ¿ah? Y de llevada a cabo correctamente. ¿Mm? Pero bueno,
o que ya lo tenemos porque el médico nos viene el paciente con un diagnóstico médico, pero eso es un problema. Generalmente el diagnóstico con el que viene el paciente a nuestro consultorio, ya sea médico, muchas veces no es el correcto. Y a veces debemos actuar de médico con nosotros y tratar de dilucidar ese diagnóstico que se haya oculto. Ahora, ¿qué es lo que forma, digamos, de dónde yo extraigo estas piezas del rompecabezas para formar este puzzle, ¿no? Básicamente tenemos en medicina ortopédica tres fuentes de información para ir armando este rompecabezas. Una es la inspección, la historia y el otro la evaluación funcional. Fíjense que acá en amarillito pongo lo que es palpación e imagenología, ya les voy a decir por qué. Básicamente lo principal, si ustedes me dicen, la historia más o menos representa el 70% del diagnóstico clínico ortopédico. Es importantísimo llevar una historia. ¿A qué le llamo una historia? Saber la historia lesional del paciente, que el paciente nos cuente por sus propios medios, ¿bien? Todo aquello que le está pasando. Ya enseguidita les voy a decir cómo se elabora una correcta historia. Luego de elaborar la historia, pasamos a lo que es la inspección. ¿Bien? Disculpe. La inspección es lo que nosotros podemos observar y palpar. Todas las irregularidades que puede llegar a tener el paciente y todo lo que nosotros por nuestro sentido podemos detectar que no encuadra dentro de lo que podemos esperar para cierta región anatómica del paciente. Y por último tenemos la evaluación funcional, que son una serie de test ortopédicos, ya vamos a hablar más adelante. Digamos, toda la información que nosotros obtenemos de estas tres instancias, historia, inspección y evaluación funcional, son las piezas del rompecabezas que nosotros después vamos a tener que razonar clínicamente y darle sentido, para obtener, digamos, un diagnóstico. Les dije que palpación y la imagenología no lo tenemos como principales a la hora de elaborar un diagnóstico. Y vamos a ver más adelante el por qué. Si nosotros obtenemos un diagnóstico certero, las posibilidades de un tratamiento eficaz, exitoso, aumentan exponencialmente. Vamos a hablar un poquito de la historia. La historia lleva su tiempo. ¿Qué decía Siria con respecto a la historia? Cada paciente contiene una verdad. Él mismo ofrecerá los datos sobre los cuales descansa el diagnóstico. O sea, fíjense la importancia tremenda que le da Siriax a lo que es la historia, a lo que el paciente tiene que contarnos. Ahora, ¿cómo debo llevar a cabo una historia de la mejor forma? No es cuestión de empezar a hacer preguntas sobre el dolor del paciente aleatoriamente, no, tiene su forma. Tiene su forma y las debemos respetar. En primera instancia podemos decir que debe ser lo más minuciosa y detallada posible. Es por ello, como le dije, no es algo rápido, que los 105 minutos el paciente, mientras lo estoy, digamos, haciendo alguna prueba, le estoy preguntando qué le pasa. No. Al paciente hay que sentarlo en primer momento y empezar a elaborar la historia. Debe ser lo más minuciosa y detallada posible. Si yo tengo que estar 30 o 40 minutos haciéndole preguntas al paciente, los voy a tener. Ya le dije que representa más del 70% del diagnóstico del paciente. Debe ser lo más objetiva posible. Bien. Eso es algo que nos diferencia Siriax de otras terapias manuales, que por ahí son más tendenciosas. No, nosotros buscamos, al ser medicina ortopédica, buscamos que sea lo más objetiva posible. Debemos hacer preguntas neutrales. Por ejemplo, no voy a hacer preguntas tendenciosas en la cual el paciente nos responda algo que nosotros queremos escuchar. Bien. Por ejemplo, no le voy a decir al paciente, mire hacia su dolor, si es que tiene dolor, su dolor se hacia los pies.
Nosotros, esa pregunta es un grave error si yo empiezo haciendo esa pregunta. Primero que a lo mejor el paciente no viene por dolor. A lo mejor el paciente viene por parestesias y nosotros ya le estamos preguntando, asumiendo que el paciente viene por dolor. Bien, y otro error en esa pregunta es insinuarle ya de antemano que su dolor se va hacia los pies, porque a lo mejor el dolor se irradia, si a lo mejor ni es dolor, a lo mejor son parestesias, como le digo, pero a lo mejor se refleja en otro segmento y no necesariamente el pie. Entonces, la pregunta correcta sería, mire, ¿qué es lo que siente usted? Y hacia dónde se va eso que siente. Si el paciente me dice que siente como hormigueos, yo ya estoy presumiendo que el problema del paciente son parestesias. Y después le preguntaré, mire, ¿y ese hormigueo hacia dónde se va? Que él nos diga con sus propias palabras hacia dónde se irradia o se refiere su dolor. Por eso, como dice allí, nunca vamos a poner palabras en la boca del paciente. Siempre vamos a tratar que él nos diga con sus propias palabras lo que él siente. En otro orden, debemos seguir una cronología. No debemos preguntar aleatoriamente qué es lo que siente ahora o qué sintió hace una semana y después empezar, ¿y cómo comenzó? No, no, no. Debemos, cuando el paciente nos dice qué es lo que está sintiendo en este momento, debemos preguntar cuándo comenzó el problema. Que nos diga hace cuándo comenzó y con la más minuciosa y detallada posible, que sea cómo comenzó. Es importantísimo saber cómo comenzó. Cómo fue evolucionando con el tiempo hasta el día de hoy. Debemos usar también vocabulario comprensible para el paciente. No le vamos a decir al paciente, mire, ¿tiene parestesias? Porque el paciente no sabe qué son parestesias. O hacia dónde se refiere el dolor. Y a lo mejor el paciente no sabe qué significa, dónde se refiere o qué queremos decir. O sea, debemos hablar con vocabulario que el paciente nos entienda. Vamos a preguntar, lógicamente, en toda buena historia, la edad, vamos a ver el sexo, profesión, los hobbies que tiene el paciente, bien, si practica deportes, bien, con todos los detalles posibles, cómo comenzaron los síntomas, los que le dije anteriormente, si fue traumático o vino de la nada el problema, y siempre vamos a hablar de síntomas, aunque nosotros en este momento ya deberíamos saber, por las propias palabras del paciente, si por lo que viene es por dolor u otro tipo de sintomatología. ¿Dónde se localiza el dolor en su momento de aparición? Bien, y cómo fue cambiando la sintomatología hasta llegar al día de hoy. ¿Cómo fue progresando? Si en el intermedio hubo cambios en su sintomatología. Por ejemplo, el paciente comenzó con, si es dolor, un dolor en la zona lumbar, y ahora lo siente en la pierna. Es muy significativo. Es importantísimo, a eso se le llama periferalización, si lo saben, cuando un dolor empieza en la zona media y se va hacia las extremidades. Indica que no es bueno lo que le está pasando al paciente. Vamos a ver si también tiene tipo de sintomatología cambiante, bien, que cambia, por ejemplo, un día tiene dolor lumbar del lado derecho, después tiene dolor del lado izquierdo, a veces bilateral, a veces se va a la zona glútea, dolor que cambia, o es muy diferente, si tiene sintomatología en expansión, que es muy diferente. Y esto en principio sería una bandera roja. ¿Qué es una sintomatología en expansión? Bien, el dolor comenzó en la zona lumbar, derecha, luego se expande también hacia la zona izquierda, luego se expande hacia los dos glúteos, luego se sigue expandiendo hacia las dos extremidades inferiores. Es una sintomatología que aumenta sin parar. ¿Bien? Eso en principio es una bandera roja. Y por último vamos a llegar a la sintomatología actual. ¿Bien? ¿Qué es lo que siente en este momento? El paciente nos diga si es dolor, parestesia, hormigueo, como ellos le llaman, dónde lo siente, ¿bien? ¿Qué grado
está su sintomatología en este momento, si hay trastornos funcionales, si tiene limitación de movimiento, debilidad, incoordinación, inestabilidad y todo lo que el paciente nos pueda relatar de lo que siente en este momento actual. Por lo visto, la historia no es tan sencilla, o sea, debemos seguir un orden, debemos dar mucha importancia a la historia. En muchos casos la historia misma nos está diciendo el diagnóstico. ¿Y por qué es esto? Una historia nos puede decir el diagnóstico. Porque las lesiones, bien, en general, tienen su forma típica de presentarse. No hay 1000 formas o 100 formas diferentes en la cual se pueda presentar un lumbago agudo. ¿Bien? Un lumbago agudo por una protrusión discal tiene su forma de presentarse. Y si yo escucho bien al paciente y analizo lo que me dice, vamos a ir asociando eso que nos dice con cierta patología específica. ¿Ah? Entonces de allí ya nuestra cabecita va comenzando a recolectar las piezas del rompecabezas que necesitamos armar por razonamiento clínico. La otra instancia en la cual nosotros vamos a recolectar estas piezas del rompecabezas es la inspección. Luego la historia, el paciente lo colocamos en la camilla o parado donde sea, dependiendo del caso, y vamos a inspeccionar. ¿Bien? Vamos a analizar la marcha, cómo se sienta, cómo se desviste, cuando saca la ropa, cuando le vamos a hacer la evaluación funcional, etc. La fascia, la expresión, el color, rubor, edema, si hay hematoma, y todo lo que implique con inflamación. Deformidades óseas, ¿bien? Postura, anormalidades específicas, que no deberían, desviaciones, inclinaciones, etc. En eso los fisioterapeutas somos expertos, ¿bien? Eso no lo puede hacer ningún médico, eso nosotros lo podemos observar. Nosotros tenemos mucha capacidad de inspección, de localizar más o menos anormalidades anatómicas, anormalidades posturales, ¿bien? Que otro terapeuta y un médico no lo puede hacer. También vamos a usar en este caso la palpación. En este caso vamos a utilizar la palpación cuando lo requiere. Que más adelante vamos a hablar un poquito más de la palpación y la real importancia de la misma. Y por último viene lo que es la evaluación funcional. ¿Qué es la evaluación funcional? Es un conjunto de test ortopédicos que someten a tensión selectiva, esa palabra es muy importante, tensión selectiva, a cada una de las estructuras del aparato locomotor. Y el paciente informa sobre el test sobre sus síntomas. ¿Cuál es la idea nosotros con esto? Bien, debemos conocer bastante de anatomía. Anatomía funcional por sobre todo. Bien. En todas las lesiones de origen osteomioarticular, OMA que dice ahí, es para abreviar osteomioarticular, el dolor se produce principalmente por tensión mecánica. Bien, en la evaluación funcional, ¿qué hacemos nosotros? Es poner en tensión mecánica justamente esas estructuras, pero de manera selectiva. Bien, vamos a poner en tensión cada estructura, tratar de aislarla lo más posible y ponerla en tensión. Si esa estructura tiene algún tipo de patología, bien, esto nos referiría, el paciente nos contaría de que algo le está aconteciendo, que su sintomatología quizás está empeorando. ¿Por qué? Porque ponemos en tensión selectiva esa estructura que en teoría puede estar lesionada. Bien, por eso si hay una lesión, esta tensión selectiva se reproducirá en dolor, básicamente. Bien, puede ser otra cosa, ¿no? Pero básicamente se reproducirá en dolor. El examen este es estandarizado. ¿Qué significa que es estandarizado? Bueno, hacemos los test, digamos, que tienen más fiabilidad desde el punto de vista científico, en cuanto a sensibilidad y especificidad del test, bien, tratando de, con el menor número de test posible, abarquemos de la forma más fiable todas las estructuras. Bien, en algunos casos
se requerirán test accesorios porque no son suficientes lo que hacemos, o quizás, sobre todo en los casos en los que hay traumas, en la cual muchas estructuras pueden estar lesionadas, entonces recurrimos a test accesorios. Pero bueno, eso nos lo va diciendo la historia que venimos realizando, la inspección y la evaluación funcional. A los test accesorios siempre lo hacemos después de realizar los test básicos. Bien. Cuando algo no nos cierra con respecto a los test básicos, a la evaluación funcional básica, bueno, allí haremos y quizás necesitemos los test accesorios. Bien, hasta ahora todo bien, parece todo bastante fácil, pero sin embargo, razonar clínicamente tiene sus problemas y tiene sus dificultades. ¿Mm? El primer problema que se nos presenta es el tema de la imagenología. Estamos acostumbrados al oficio a pensar que, por ejemplo, una resonancia magnética, bien, nos dice 100% el diagnóstico que tiene el paciente. Pero esto es un grave error al pensar esto. Bien, fíjense en este estudio sobre básicamente hernia de disco en columna lumbar. Las TAC y la resonancia magnética, los altos grados de falsos positivos y falsos negativos que tiene. Fíjese, una TAC tiene un 15,5% de falsos positivos y un 40% de falsos negativos. La resonancia magnética nuclear, que es en teoría el top en cuanto a lo que es lesiones de origen músculo-artroesquelético, tiene un 13,2% de falsos positivos y un 35,7% de falsos negativos. O sea, ¿qué significa esto? Que en el 35,7% de los casos, bien, el paciente no va a tener síntomas, bien, el paciente va a tener síntomas y la resonancia va a ser negativa. Bien, entonces nosotros, porque la resonancia no dice nada, directamente es como que le dejamos sin diagnóstico al paciente. Fíjense, un alto grado de falsos negativos. 35,7% de los casos podemos tener un error de diagnóstico por confiarnos en lo que dice la resonancia. Por ello, como se dice habitualmente, la clínica es soberana. Ningún estudio imagenológico va a reemplazar a la clínica, sobre todo en medicina ortopédica. Bien. Sirius decía, nunca tome una radiografía. Recuerden que allá hace más o menos 80 años básicamente había radiografía, no había todavía resonancia. ¿Y qué decía? Nunca tome una radiografía, y si lo hacen, no la vea. Esto es una regla que tenemos en medicina ortopédica. Cuando el paciente viene con un estudio, no lo vamos a ver inmediatamente. Lo agarramos, lo ponemos arriba del escritorio, bien, y empezamos a hacer la clínica de la forma que les vine diciendo anteriormente. La historia, la inspección y la evaluación funcional. ¿Cuándo voy a ver el estudio? Al final del proceso clínico. Y básicamente es para ver si confirma nuestro diagnóstico clínico presuntivo, bien, si lo confirma, o también lo podemos usar a los fines de diagnóstico diferencial. Bien. Pero bueno, esto es un trabajo muy interesante y sobre todo el paciente lo ve cuando nosotros le decimos que puede tener cierto problema, bien, sin ver el estudio y después dice, uy, justo es lo que dice la resonancia. Bueno, de eso se trata. El tema es, ¿qué pasa si nosotros hacemos un diagnóstico clínico y la resonancia da otro diagnóstico? ¿A quién le va a creer usted? ¿A la resonancia o a mi diagnóstico clínico? Bueno, eso siempre, como les dije, la clínica es soberana. Si yo tengo, digamos, experiencia y tengo habilidad en el proceso clínico, obvio que le van a tener que dar la prioridad número uno a su propio diagnóstico clínico. Ya dijimos que la resonancia tiene un alto grado de falsos positivos y falsos negativos. Por ello que diagnosticar solo en base de estudios imagenológicos parece ser una mala idea. Bien,
Siempre se debe diagnosticar a base de cuadros clínicos. El segundo problema que tenemos, bien, es la palpación. Le dije que vamos a hablar un poquito de la palpación. Muchos utilizan la palpación únicamente para diagnóstico, pero esta parece ser una mala idea también, porque tenemos que la palpación es bastante subjetiva, depende de lo que siente el terapeuta. Y dijimos que en medicina ortopédica tratamos de ser lo más objetivos posible. Muchas estructuras son profundas, bien, y al mismo tiempo sensibles. A veces no se pueden palpar, por ejemplo, la articulación sacroiliaca no se puede palpar, bien, pero sin embargo es una zona sensible, de por sí es sensible, bien. Así que eso nos puede llevar a la confusión. Después tenemos el tema de la simetría corporal. Aquellos que palpan comparando un hemicuerpo en relación al otro, bien, tenemos que el impedimento que somos asimétricos básicamente. Entonces, comparar siempre un lado con el otro no es una muy buena idea, porque a lo mejor es propio de la asimetría normal corporal que todo el mundo tiene. Recuerde, un lado nuestro nunca va a ser igual al otro lado. Siempre hay diferencias. Ni hablemos con los órganos internos. Y por último tenemos el problema del dolor referido. Nosotros palpamos, por ejemplo, un posible dolor que tiene el paciente en una extremidad y quizás ese problema no sea local, sino que sea un dolor que se refiere desde otro lado y que de zona sensible. Nosotros palpamos si le duele, por ejemplo, a nivel del codo, si le duele, sí, puede ser una epicondilitis y a lo mejor es un dolor referido desde columna cervical. Por eso hay que tener cuidado con la palpación. Por regla general, nunca comenzamos el examen clínico palpando. ¿Bien? Básicamente lo dejamos para más adelante. ¿Cuándo es más útil la palpación? Bien, es realmente útil, más que todo en extremidades, como dice allí abajo, más que en columna. Tiene su explicación, no puedo explicarlo ahora porque si no, ya nos vamos a la clase y ya me queda poco tiempo. Bien, pero en extremidades sí es más importante, cuando ya se sabe el origen de la misma. Con la palpación yo voy a confirmar, por ejemplo, que el paciente tiene una tendinopatía, por ejemplo, a nivel de los músculos epicondíleos. Yo ya lo sé por razonamiento clínico que el paciente tiene eso. Yo con la palpación voy a localizar exactamente bien en qué parte del tendón es el problema. Y por último, hablamos recién del dolor referido. Bien, ¿qué significa eso? No siempre la lesión asienta en el lugar de los síntomas, sino que puede venir de otro lado. Y esto es mucho más común de lo que se piensa. Por eso siempre nos debemos preguntar en medicina ortopédica, bien, si el síntoma es por una lesión local o es referido desde otro lugar. Siempre nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y cómo yo la voy a responder a esa pregunta? Básicamente, gracias a todo el proceso de análisis, bien, que estoy realizando desde que el paciente entró a nuestro consultorio, le hicimos la historia, la inspección, la evaluación funcional. Bien, todas las piezas del rompecabezas nos va a ir diciendo o nos va a ir respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles estructuras pueden referir dolor? Bien, no solamente las estructuras nerviosas refieren dolor, es también un concepto que por ahí los tenemos desde el grado, bien, en la cual solamente las estructuras nerviosas refieren dolor, pero no es así, bien. Los tejidos blandos y las vísceras también refieren dolor. Tejidos blandos, músculos, bien, cápsulas, estructuras articulares, van a referir dolor, bien. Hay toda una historia en relación al dolor referido. Todo tiene un origen filogenético en la cual explica, y distintas teorías, y explica por qué se refiere el dolor de los tejidos blandos. Y muchas veces este dolor referido es lo que nos complica el diagnóstico. Y el error es asumir, casi siempre, que el lugar donde asienta el problema el paciente, bien, el dolor, allí está el origen del mismo. Y muchas veces no es así. Muchas veces es un dolor referido que viene desde otra estructura.
Esos son casos más difíciles en que nosotros vamos a tener que, digamos, analizar más criteriosamente para ver cuál es la estructura que está refiriendo este problema. Y para final vamos a dar tips clínicos finales, para que más o menos tengan en cuenta a la hora de abordar una clínica, un examen clínico correcto a sus pacientes. Bien. En medicina ortopédica siria existen tantos posibles diagnósticos como posibles patologías. Bien, dicen que en medicina ortopédica siria es difícil porque tenemos que pensar mucho porque hay muchas posibilidades de diagnóstico. Y bueno, chicos, pero es así. ¿Ah? No podemos resumir toda la complejidad del ser humano a solamente 1, 2 o 3 diagnósticos. Es mucho más complejo el ser humano. Entonces, tenemos que abordar objetivamente, racionalmente, bien, todas las herramientas que nos brinda la medicina ortopédica para llegar a posibles patologías que puede tener el paciente. Se requiere amplios conocimientos anatómicos y de clínica ortopédica. Bien, ¿por qué? Dijimos recién que la atención selectiva trata de abordar cada estructura individualmente sometiendo la atención, y para hacer eso necesito conocer bastante de anatomía. Necesito conocer de clínica ortopédica porque necesito saber cómo se comporta cada patología para que yo eso pueda relacionarlo con la historia, con lo que nos dice el paciente. Bien, dijimos que cada entidad nosológica tiene su forma típica de presentarse, y yo debo conocerla, porque si no, no tiene sentido la historia. ¿Se entiende? Nunca debo hacer hipótesis diagnósticas previas al examen clínico, y eso es común en psicoterapeuta. El paciente lo que yo quiero escuchar, porque es donde yo me siento cómodo. Trato, por ejemplo, de desviar todo lo que tiene el paciente, problema de columna, es todo la sacroiliaca. ¿Por qué? Porque yo soy un experto en la sacroiliaca y yo sé tratar sacroiliaca. Y no es así. Bien, tengo que analizar objetivamente y nunca dar previamente una hipótesis X para lo que puede tener el paciente. Debo tener la mentalidad, la cabeza abierta y estar dispuesto a aceptar cualquier hipótesis diagnóstica. Como dice acá al final, una actitud objetiva, desinteresada acerca del diagnóstico. Más tips clínicos. Una historia bien elaborada, como les dije, nos dará gran parte del diagnóstico. En mi criterio, más del 70%. Por eso es que si yo tengo que estar toda la primera sesión escuchando al paciente que me tiene que decir, y voy a tener que anotar todo. Y ver cómo todo eso que nos cuenta el paciente, relacionarlo con algún patrón clínico. Por otro lado, ningún test ortopédico por sí mismo nos dará un diagnóstico. A veces se comete el error de que realizamos una evaluación y ya porque ese test me dio positivo, bueno, eso es el supraespinoso porque le dio la elevación del brazo, el test de la lata vacía le dio positivo. Es un error garrafal. Ningún test ortopédico por sí mismo me dará un diagnóstico y tampoco porque dé negativo no va a eliminar un posible diagnóstico. Siempre hablaremos de grupo de test positivos o negativos. Siempre hablaremos en el grupo total de test ortopédicos, cuáles me dieron positivo, cuáles me dieron negativo, bien, y no vamos, repito, a porque un solo test me dio positivo, dar una inferencia diagnóstica. ¿Bien? Estos tests deberán coincidir con los datos extraídos desde la historia y la inspección, y allí está el rompecabezas. Tenemos todas las piezas, y nosotros debemos, mediante razonamiento clínico, darle lógica, darle algo en que todo concuerde, lo que nos dice el paciente con su historia, con la inspección, y con todos los resultados de la evaluación funcional, debemos darle sentido en lo cual encaje en una entidad diagnóstica, una entidad nosológica final. Es por ello que con todas estas piezas del rompecabezas, bien, no queda más que darle sentido. Le tenemos que dar sentido.
Ahora, ¿qué pasa cuando las piezas del rompecabezas no encajan? Bien, bien, ahí estamos en un problema. No vamos a tener diagnóstico. ¿Qué vamos a tener que decir? Quizás tengamos que repetir todo el examen nuevamente. Algo quizás se nos escapó, algo quizás lo hicimos de forma equivocada, entonces lo vamos a repetir nuevamente y ver qué pasa. Bien, y si sigue sin encajar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas banderas rojas, entonces cosas que no cuadran desde la lógica ortopédica, bueno, quizás el paciente no tiene un problema de origen ortopédico, quizás sea un problema de origen visceral. Nosotros no vamos a diagnosticar problemas que no sean ortopédicos, pero sí vamos a poder discernir cuando el problema del paciente no sea de origen ortopédico. Bien, vamos a decir, no, esto no corresponde a un problema de origen osteomioarticular. Esto debe ser o debe venir de otro lado. ¿Qué será? No sé. Bien, pero quizás nosotros en ese momento digamos al paciente, mire, quizás necesita ver a otro profesional, hay algo acá que no me está gustando, le recomiendo que vaya a un médico X o que se haga un estudio X, etc. Bien. La medicina ortopédica es la única, digamos, de las terapias conocidas como terapias manuales ortopédicas, en las cuales les va a decir cuando el problema del paciente quizás venga de otro lado, no sea de origen ortopédico. Ustedes, por ejemplo, no van a diagnosticar un cáncer con medicina ortopédica, pero sí van a poder ver que lo que tiene el paciente no se corresponde con un origen osteomioarticular, que puede ser un origen sistémico, y puede intuir que puede haber un problema grave o una lesión grave en el paciente que no es para un fisioterapeuta. Y finalizando, la reflexión final del doctor James Siriach, es un poco el eslogan nuestro. Un tratamiento se puede aprender en un día. Bien. Nosotros podemos ver por YouTube una técnica de palpación, una técnica de masaje, ¿bien? O cómo se utiliza cierto aparato, cómo colocar una agujita. Quizá en un día lo aprendo. ¿Ah? No voy a gastar fortuna y dinero para aprender una técnica, siendo que cuando yo la veo, ahora que el internet está todo tan diversificado, lo veo y lo trato practicando nomás, en un día lo aprendo. Bien, eso es fácil. Más allá de la técnica, es solo cuestión de práctica. Pero diagnosticar puede llevar toda la vida. Bien, uno nunca termina de ser un experto, nunca termina de ser. Siempre algo nuevo va a aparecer en cuanto al diagnóstico. Ya sé, abordar esto, empezar, como dicen muchos mis alumnos, es una filosofía de vida, trabajar con diagnóstico. ¿Bien? Prácticamente trabajar con medicina ortopédica es una filosofía de vida. ¿Bien? Nosotros se nos hace muy difícil tratar sin diagnóstico. ¿Bien? Y bueno, esa es la pasión que tenemos. Razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico posible. Y con eso no es porque a nosotros solamente nos ocurre, no, porque tiene implicancias directas con el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Bien? Y es fundamental. Y el interés nuestro es que el paciente se recupere cuanto antes, en el menor tiempo posible, y que nosotros podamos prever con anterioridad, mire, el paciente, usted tiene esto, esto y esto, quizás necesitemos 3, 4 o 5 sesiones de esta forma, y esto se cumple. Y más ahora, más relevancia ahora tiene con este problema de la pandemia, en la cual el distanciamiento social, en la cual no podemos atender muchos pacientes a la vez, en la cual tenemos que atender un paciente por vez, la menor cantidad de veces posible. Bien, trabajar con diagnóstico le va a dar esa posibilidad de tratar al paciente de forma rápida y va a evolucionar como nosotros preveemos. Porque ya dijimos, cada No, todo recto. Estaba cerrado en el mayorista, pero bueno, es un micrófono ligado. Como les decía,
es más actual ahora tratar de trabajar con diagnóstico para que al paciente verlo en la mínima cantidad de sesiones posible, tratamiento más personalizado, no atender en combo como se hace muchas veces, que se atiende 3 o 4 pacientes al mismo tiempo, no. Más ahora, más imprescindible que nunca, es para nosotros trabajar con diagnóstico para obtener resultados rápidos, contundentes y hacer previsiones en cuanto a la evolución del paciente y que él lo Profe, sepa. ¿Bien? profe, profe Bueno, Pablo. chicos, muchas gracias. Ahí Hernán me está hablando. Estos son nuestros medios de comunicación. No sé si esto se pueden hacer preguntas, eso lo maneja Hernán desde allí. Desde ya, muchísimas gracias. Cualquier cosa, esos son nuestras vías de comunicación. Bien, pueden escribirme cuando sea, no hay ningún problema. Y estamos viendo con Hernán si para el año que viene avanzamos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo Romero. Las preguntas se las van a realizar después de la siguiente presentación del profesor Ángel Bazas. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el profesor Ángel Bazas, actualización en tendinopatías, de dónde vinimos, en dónde estamos, para dónde vamos. El profesor es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene diplomado en Fisioterapia, Máster en of Science in Physical Activity, especialista en terapia manual osteopática, especialista en fisioterapia del deporte, responsable del área de fisioterapia de la Real Federación Española de Atletismo, miembro en la Comisión Científico-Médica del Comité Olímpico Español. Tiene, si mal no recuerdo, aproximadamente 6 Juegos Olímpicos y bueno, y muchísimas horas como docentes en diversos posgrados y en máster universitarios. Muy buenos días, profesor Ángel Bazas. Buenos días, Hernán.